dice que lo creó varón y hembra. Entonces preguntamos, si lo creó varón y hembra, entonces ¿por qué luego aparece la Eva? ¿Está entendiendo? O sea, son cosas que vale la pena que uno lo reflexione. Porque hoy repito, el objetivo de nosotros no es crear, ¿verdad?, tener disputa con nadie, sino que realmente analicemos las cosas objetivamente, como debe ser, ¿entiendes? No es para crear, para estar discutiendo y que no, que es esto así, no, sino que analicemos las cosas realmente como es. ¿Ves? La Biblia está ahí y solamente hay que sacar un poquito de ese fanatismo y analizar la Biblia con de verdad, con, a la luz de la verdad, como debe ser, ¿ves? Interpretando las cosas como debe ser. Entonces, si analizamos eso, entenderemos que aquí estamos hablando. La primera raza era varón y hembra, eran hermafroditas, contenían en sí estos dos sexos, en sí mismos. Ya luego, ¿verdad?, que aparece Eva, como dice la Biblia también. Entonces ya vemos que ya comenzó esa especie, ¿verdad?, de hombre hermafrodita a desaparecer, porque comenzaron a nacer ya criaturas, ¿verdad?, con un solo sexo, con un sexo más alto que otro. Entonces, al nacer esa criatura así, comenzó ya a separarse, o sea, el ser hermafrodito que existía, comenzó ya a dividirse, y nacían ya criaturas con un solo sexo, más desarrollado, hasta que apareció ya el ser unisexual, o sea, una criatura ya que un solo sexo, o varón o hembra, ya por separado. Entonces esa fue la tercera raza, la raza de Mur. Ya, sí, diga, colega César. Sí, tú dices que ya a lo mucho apareció la mujer. Ajá. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la necesidad de aparecer entonces la mujer? Precisamente, fíjate que todo esto fue un plan divino. Lógico que todo empezó, ¿verdad?, al principio, el hombre era como un dios, contenía en sí los dos sexos, ambas partes. Él era íntegro, o sea, el hombre tenía esas dos cualidades, vamos a decir, ¿verdad?, de macho y hembra. Él era íntegro, ¿verdad?, un ser íntegro con los dos sexos, al principio. Ya luego cuando la raza fue apareciendo la demás raza, ya entonces sí comenzaron los sexos a separarse. Precisamente fue un plan divino que se dio que tenía que ser así. Hay más detalles de esto, pero no queremos ahora mismo meternos más para allá sobre estos detalles, porque recuerden que como quiera son temas que no son muy comunes y lógicamente a veces son temas chocantes. Pero hay más detalles sobre esto, tenemos más detalles de esto, pero hasta ahora queremos, César, mantenernos ahí, ¿verdad? O sea, hubo esa separación porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que apareció la Eva, pero precisamente salió esa parte femenina de ese hombre, de ese ser que era íntegro en sí, ¿verdad?, que tenía los dos sexos. Entonces se separaron y apareció la mujer como sexo separado, pero que siempre ha estado, César. Ella siempre ha estado, porque el eterno femenino siempre ha existido. O sea, esas dos fuerzas, tanto el eterno femenino como el eterno masculino, siempre han existido en el universo, ¿verdad? Y precisamente lo que se hizo fue que esas dos fuerzas, al principio de la raza, estaban unidas, estaban juntas. Pero ya, por un plan divino, por un plan de Dios, esos dos sexos tenían que separarse. ¿Entiendes? Entonces aparece la Eva, la mujer ya separada, porque siempre ha estado. ¿Entiendes? O sea, la pregunta que me hiciste, siempre ella ha estado. Lo que ocurre es que estaban en un solo, luego se separaron. ¿Entiendes? Eso pasó en esa tercera raza, la raza de Lemuria, en el continente Mu. Ahí ocurrió esa separación de los sexos. Y precisamente, de ahí es que, ya luego de ahí, diga, sí. Sí, entonces, tú dices apareció. O sea, como ya personas, o sea, separadas, pero siempre ha estado. Sí, pero el asunto fue porque la Biblia dice como que Dios le sacó de una costilla. Claro que sí. Fíjense que eso lo comentamos el domingo pasado. Recuerden que en la Biblia hay mucha alegoría. O sea, eso de la costilla es una alegoría. Precisamente la Biblia está escrita en un lenguaje, vamos a decir, que solamente una persona, ¿verdad?, con un grado de conciencia puede descifrarla. Entonces, ella habla en esa forma, pero son alegorías.
es alegóricamente, ¿ves? No es que literalmente es así, como uno lo lee. Tú lo lees literalmente y ya tú entiendes que es así. Es igual que el arca de Noé. Si la gente lee el arca de Noé así literalmente, que construye un arca y esto y lo otro, va a creer que es eso. Mas sin embargo, detrás de eso hay una enseñanza profunda. Y no es que es mentira, y no es que se contradice la Biblia es real 100%. Pero la interpretación que le damos no es realmente la correcta. Entonces, eso de la costilla es precisamente porque es que estaban juntos, estaban unidos. Entonces, realmente ese sexo se separaron. O sea, vamos a decir, salió de la costilla realmente. ¿Ves? Pero no fue una costilla que se tomó, como la gente cree, sino es una alegoría, ¿entiendes? Es un lenguaje alegórico, ¿entiendes? Un lenguaje que debe ser escrito así, ¿ves? Como muchas cosas, ¿verdad? Igual que el mismo famoso el jardín del Edén, el árbol del medio del jardín. Todas son alegorías que encierran en sí mismo una gran verdad. Y realmente el hombre tiene una costilla menos que la mujer. Bueno, claro, así es. Así es. Pero realmente ¿ustedes decían? No tiene una costilla menos. Ya, no, porque es que entonces ahí podemos ver no, pero realmente, o sea, el problema no es la costilla, el problema es que son alegorías. Recuerden que una alegoría, o sea, se tomó supuestamente una costilla por una alegoría, y lo que dice Ovaldo, o sea, así es, confirma, el hombre realmente y la mujer tienen igual costilla. Entonces, si fue así, entonces el hombre tiene que tener una costilla menos, ¿verdad que sí? Claro. ¿Verdad? Entonces vemos que no es así, indicando con eso que realmente es alegoría, es un lenguaje alegórico, simbólico, ¿entiendes? Que hay que saber interpretar, ¿ves? Entonces ella aparece, sí, la Eva aparece ya separada, pero que ella siempre estaba, pero ya en ese caso apareció separada, ¿verdad? A través del tiempo, de los miles de años, comenzaron a hacer criaturas, por lo repito, con un solo sexo, hasta que esa parte ya, la parte hermafrodita, desapareció. Pero sí quedó realmente en nosotros, porque recordemos que hoy en día, actualmente, como comentamos también el año pasado, existen hermafroditas. O sea, hay personas que han nacido con los dos sexos, indicando a nosotros que la raza en un momento dado era así, era hermafrodita. ¿Ves? Sí, Francisco, eso de hermafrodita estaba en la constitución del hombre, o sea, en su parte interna, porque ya como decíamos antes, que así como las plantas, los árboles se reproducen por sí solos, ellos son hermafroditas, porque la naturaleza siempre deja su testimonio, así como nosotros tenemos la lombriz de tierra, como decíamos, y todo eso está ahí en la naturaleza, nosotros lo vemos a nuestra vista. Claro que sí. Exacto, entonces eso existía dentro del hombre mismo, el hombre se reproducía por sí solo, porque estaba dentro, el masculino y el femenino estaba dentro del hombre. Sí, mira, hablando un poco de eso, vamos a suponer que lo que estamos hablando aquí es mentira, o sea que estamos en una mentira. Partiendo de ahí, cuando Dios creó a Adán tenía celo, porque muestra de eso es que nosotros los hombres tenemos celo. Entonces, ¿para qué Dios crea a Adán con celo? Si no va a dar, por ejemplo, o sea, si no va a amamantar una criatura, ¿para qué lo crea con celo? ¿Entiendes? O sea, estamos diciendo que esos celos que tuvo Adán, y que nosotros, o sea, lo tenemos también, o sea, por cuestiones genéticas, ¿para qué fue? Fue para algo. ¿Entiendes? O sea, que nada está de más. Lo que pasa es que son problemas hormonales. A medida de que se le sacó la parte femenina, el seno femenino hacia Adán, entonces el seno se atrofió, porque es un problema hormonal. Por ejemplo, el día pasado pasaron un reportaje ahí en Televivo, Canal 5, de unos muchachos hermanos, por ahí, eso fue por el sur, que fue brazos, que tenía muchos senos, ¿entiendes? O sea, los senos protuberados. ¿Por qué? Porque en esos senos había muchos hormonas, ¿entiendes? O sea, como la mujer, no sé por qué, o sea, pasó ese fenómeno. Quizás porque ya, como son lugares pequeños, que la gente se casa ahí mismo, todo el mundo en casa, quizás hubo un cruce y la cosa, entonces esas personas nacieron con más hormonas, ¿verdad? Que lo debido, entonces se les trajeron los senos. Entonces, que los senos están ahí y es una realidad, o sea, que no se puede ocultar. Adán tenía senos, ¿para qué lo tenía? Una mujer tiene un clítoris, ¿verdad? ¿Para qué lo tiene? O sea, podemos ver que esos ligamentos nerviosos atrofiaron el clítoris, lo atrofiaron,
y por eso es un falo, es un pene, o sea, como un hombre, o sea, que es lo mismo, varón y hembra, Así es. fue creado. Precisamente así es como dice el colega Viloria. Precisamente, señores, son hechos que están ahí, y yo les repito, no es cuestión de uno entrar en disputa con nadie, ¿verdad? Y bueno, decir que aquello es así, no, y no es tampoco la Biblia se equivoca tampoco, eso no es más nunca, jamás decirlo, porque hablamos con hechos de la Biblia, o sea, hablamos con hechos, ¿verdad? Porque la Biblia, recordemos, es el libro más perfecto que existe, y precisamente ahí están los hechos, en la Biblia está, si uno analiza la Biblia fríamente, como debe ser, sin el fanatismo, uno verá realmente lo que estamos diciendo. O sea, ahí aparece todo, porque la Biblia habla de varón y hembra. Pero la Biblia habla que Dios creó al hombre varón y hembra. Y luego que aparece Eva. Después que él dice que creó varón y hembra, entonces uno dice, acá creó varón y hembra. Pero ya entonces están ahí hombre y mujer, nacieron así, indicando con eso que fue que el hombre era hermafrodita, porque era varón y hembra. Luego después aparece la Eva. Y como contamos el domingo pasado, la Biblia está hecha de una forma sintética, o sea, la Biblia está reducida, o sea, está sintetizada, o sea, que a veces uno cree que fue el mismo, no, eso fue a través de los miles de años, que entonces apareció ese sexo como único ya, o sea, una mujer y el hombre ya por separado. Francisco, permítame que te interrumpa, es como tú dices, porque como dicen al principio, Dios creó al hombre varón y hembra, o sea, varón y hembra los hizo. Pero ¿y por qué entonces luego dice que de la costilla quedó después de Adán, viendo que Adán estaba solo, entonces de la costilla de Adán sacó a Eva? Exacto. Entonces hay como una contradicción ahí, o sea, esto se puede analizar. Si Dios lo creó al principio varón y hembra, ¿por qué con el tiempo después de que aparece Eva? Dios ve que Adán estaba solo, entonces dice que de la costilla de Adán saca a Eva. Precisamente por eso a veces las personas creen que la Biblia se contradice. Mucha gente que vive la Biblia dice, la Biblia contradice, mas no es así. Lo que pasa es que no lo interpretamos como debe ser. Cuando uno ve eso realmente, que uno dice que Dios creó al varón y hembra, y después de que aparece el que analiza, dice, acá, hay un problema aquí. Exacto. El que analiza de verdad, sin fanatismo, dice, hay un problema. Porque verdad, lo creó varón y hembra, y después aparece que otra vez la hembra entonces. Exacto. Señalan que fueron hermafroditas. Exacto, indicando eso, que era un ser, los dos sexos. Exacto. Entonces luego aparece ya, bueno, vamos a están haciendo señas para no comenzar. Pues bien, queremos recordar la vía interactiva de los teléfonos 559-3014. Si tiene alguna contradicción de los temas que se tratan aquí, pueden llamar y externar su contrariedad. Hay que pasar. Hay que pasar. Ya, Sí, ya no firmar que no queden encerrados una semana. Y hay que no meter más olla. Aló. Sí.